Eco 360. Estamos de vuelta en Eco 360, en esta ocasión conversando con el Ministro de Desarrollo Agropecuario, Jorge Arango. Recuerde que a lo largo del programa usted puede escribirnos al @EcoTVPanamá e interactuar con nosotros a través de las redes sociales. En esta ocasión vamos a hablar de control de precios, pero tratando de ir un poco adentro de la medida. Recuerdo que cuando el presidente de la República, aparte que lo venía prometiendo en campaña, cuando el presidente de la República tomó posesión, hizo mucha referencia a los márgenes, a lo que pasaba en la cadena desde el productor hasta el puesto de venta, la especulación, y que en paralelo a la implementación de la medida iban a estar teniendo reuniones, porque a largo plazo el control de precios no es permanente, no puede ser una medida a perpetuidad. Tenían que llegar a un punto en que pudieran volver a desregular o a descontrolar los precios, pero habiendo influenciado o llegando a ciertos acuerdos en la cadena. ¿Cómo va esa parte, ministro? Sí. Bueno, la experiencia del control de 22 productos, Ricardo, ha sido enriquecedora. Enriquecedora porque cada vez que uno hace una medida nueva, uno no puede prever todas las consecuencias que va a tener. Nosotros, el ministro de Comercio e Industrias y la viceministra del MEF y mi persona nos reunimos y estuvimos tratando de ver todos los diferentes ángulos que podían pasar y de reunirnos con la mayor cantidad de miembros de la cadena agroalimentaria del país para escuchar. Variamos muchas cosas, tuvimos algunas buenas ideas, muchas cosas se implementaron, pero aún así nos están viniendo una retroalimentación sumamente interesante. El concepto hay que entenderlo muy claro. No es un control de precio como el que existía desde los años 40 en la Segunda Guerra Mundial hasta el año 1992, cuando se implementa en realidad los conceptos de globalización en Panamá, sino que esto tiene un objetivo específico: controlar un poco el margen del intermediario, de manera que el productor, que es el último eslabón de la cadena, y el consumidor, por el otro, tengan un trato más equitativo. Puedan tener los productores una mejor ganancia de su sacrificio y los consumidores tener un producto que no se siga encareciendo como ha venido por los últimos 10 o 15 años. Entonces, la regulación se hace en el intermediario y en el precio de venta final del comerciante o el minorista. En las primeras reuniones que tuvimos, obviamente, estos finales, sobre todo los minoristas, eran los que más se quejaban, decían, ¿cómo yo no voy a tener mi ganancia?, etcétera, etcétera. Y las consecuencias que hemos visto en ese sentido han sido muy positivas, porque nosotros lo que le decíamos era, tú vas a tener mucho más rotación de personas en tus tiendas, tú vas a ver cómo más gente va a ir a comprar buscando los 22 productos, pero a la vez terminan comprando otros objetos, sobre todo en supermercados grandes que tienen más de 30,000 ítems. Imagínate tú las posibilidades que tengan cada vez que la puerta se abre y entra un cliente que nunca había entrado a los supermercados. Así que en ese sentido te puedo decir que tanto los que venden, sobre todo las grandes cadenas de supermercados, están sumamente satisfechos con la medida. No así algunas cadenas más chicas de mercados que no tienen el acceso a los costos de importación de algunos productos. Entonces, o sea, que a nivel de grandes intermediarios, a nivel de grandes están muy contentos, sus ventas por el tema de la rotación, tienen menos costos, se rotan los productos, terminan vendiendo otros productos que no están regulados, y muchas de estas cadenas han bajado aún más sus precios, aún más de lo que decía el control de precios. El problema está en los pequeños, en los medianos y pequeños. No tienen el acceso a importar el resto de los productos, no los 22 productos, no los pueden conseguir tan baratos, y es más, le compran muchas veces a estas grandes cadenas que tienen sus sistemas de importación. ¿Qué está ocurriendo ahí? ¿La gente está yendo a comprar al supermercado? Sí, bueno, hay más gente yendo a los supermercados. Algunas de estas cadenas más chicas te dicen que han bajado sus ventas y sobre todo sus márgenes se ven un poco más limitados. Es una realidad. Es una realidad que hay que enfrentarla y decirla con la franqueza y la sinceridad que se debe hacer si tú haces un análisis serio y con fines de beneficiar a todo el mundo. Por el lado del consumidor no hay la menor duda, Ricardo, por primera vez en 10 años, en el mes de julio baja la canasta básica en una forma significativa.
No te voy a decir si son 58, 50, es irrelevante porque hay una meta a seguir, hay 6 meses que probar, hay ajustes que se deben hacer, pero de que el consumidor está más contento, está más contento. Por otro lado, el productor está todavía con ciertas incertidumbres, siendo el último eslabón, claro, estando muy golpeado porque por muchos años se le ha mentido. Y entonces en algunos rubros los especuladores les hacen ver que por el control de precios ellos tienen que comprar más baratos. Entonces eso es un ajuste que hay que hacer porque no hay tal realidad. Y eso es difícil de controlar. Eso es muy difícil de controlar y es un proceso de educación que tenemos que tener entre toda la cadena. Porque es obvio que todos nos necesitamos, todos somos consumidores y si los productores no producen no vamos a tener que comprar. Y con los productores ocurre lo mismo tal vez que arriba con los chiquitos y los grandes. O sea, para el productor pequeño que solo tal vez produce un producto. Sí, porque acuérdate que mientras más pequeño tú eres, tus costos de producción son un poquito más altos. Donde tú entras en la economía de escala, tus costos de producción bajan un poco. Así que los más pequeños no tienen esos márgenes y eso es una cosa que tenemos que ver cómo los motivamos, cómo hacemos incentivos, que yo creo que después en uno de tus bloques vamos a hablar sobre los incentivos que hemos hecho. Y vamos a ver cómo vamos a motivarlos porque... Hay algunos pensando en cambiar de actividad, entiendo, aunque tal vez es muy prematuro, pero si solo producen un producto y están viendo que están teniendo problemas por los costos, por los especuladores, no sé si... Sí, no he tenido esa respuesta. Todavía no. No, todavía no he tenido esa respuesta. Pueden haber cambios de rubro, pero por otras condiciones climatológicas que sí son importantes, lo del fenómeno del Niño y otras cuestiones, pero no por el efecto del control de precios. Sí han habido especuladores que se han agarrado de eso y le dicen al productor, no, yo no estoy teniendo ningún margen, así que a ti te voy a comprar más barato. Ahora bien, a ese especulador, la ley ahora mismo no establece ninguna herramienta para poder sancionarlo, porque eso es parte de la libertad. Así es, pero hay mecanismos de hacerlo. Hay mecanismos y el consumidor cada día se educa más y está conociendo más. El proceso, todo esto que estamos conversando va educando a la gente, que quién está viendo, a dónde se produce, qué se produce, etcétera. Yo creo que hay un fenómeno muy importante que estamos experimentando en la sociedad panameña y es el hecho de que por muchos años a nosotros se nos dijo que lo panameño era muy caro y era de inferior calidad que lo importado. Eso lo metieron en el chip de la gente. Nos lo fueron metiendo los grandes importadores, obviamente. Pero la realidad del panameño ahora mismo es de que nuestros productos son tan buenos o mejor que los importados y mucho más frescos. Y segundo, que lo que han importado puede que se hayan comprado más barato. Pero a la hora de ponernos en el plato, alguien se está metiendo una ganancia relativamente grande que lo hace más caro que el nacional. Y cuando hemos hecho las reuniones con toda la cadena, eso es muy importante para que la gente lo estemos entienda. conscientes de ese fenómeno, Ricardo. Porque primero que es una realidad, no estamos diciendo mentira. Y la prueba está que en las reuniones que hacemos con importadores, porque estamos activando las cadenas agroalimentarias, y ahí traemos consumidores, productores, comercializadores, supermercados, importadores. Los mismos importadores te dicen, por ejemplo, que el panameño prefiere muchísimo más la papa panameña que la importada. La importada claro, tú se la tienes que hacer en chips, en pedacitos, como en McDonald's y en esas tiendas, pero la nacional que tú te comes le gusta mucho más. Igual con la cebolla, es un fenómeno que también estamos teniendo muy interesante. Ni digamos de las carnes nuestras son más frescas, no han estado congeladas por mucho tiempo y ya el consumidor está aprendiendo a apreciar lo nuestro. Al regresar del cambio en Eco 360 seguimos conversando con el ministro de Desarrollo Agropecuario, Jorge Arango, incentivos al agro, seguridad alimentaria y retos y metas. Ya volvemos. Eco 360.